Bueno, primero que nada quiero darles las gracias y la bienvenida a todas y todos, y los que están en la casa también. Mi nombre es Diana Kruger, soy profesora de Economía y decana de la Escuela de Gobierno, pero lo más importante es que soy profesora de Viña, así que esta es mi casa. La Escuela de Gobierno trabaja muy de cerca con otras escuelas, y en especial con la Escuela de Comunicaciones, cuya decana está acá hoy día, de nuestra sede. Tenemos un diplomado juntos y un magíster en comunicación política. Así que el profesor Cristóbal Belolio, que es profesor de la Escuela de Gobierno, también está en el Consejo Académico y es profesor de nuestro magíster en comunicación política. La idea de hoy se nos ocurrió pensando en que después de estas elecciones, sin imaginarnos que iban a ser elecciones que iban a dar para tanta conversación, queríamos invitar a uno de nuestros profesores que viniera al campus de Viña y tuviéramos una conversación. Por si acaso no conocen, Cristóbal Belolio junto al profesor Rodrigo Correa de la Facultad de Derecho comentan desde hace 18 meses, semana a semana, lo que ocurre lo que ha ocurrido en el proceso constituyente en un podcast de la Universidad de las dos escuelas que se llama Razones Constituyentes. Así que si les interesa y no lo conocían, los dejo invitados para escuchar el podcast. Hoy vamos a estar comentando con su profesora Trachtenberg, que nos conocemos desde hace más de 10 años. Y eso, va a ser una conversación, un formato, a pesar del terno, para la foto, un formato muy relajado, en el cual los invito a hacer preguntas y aprovechar la presencia del profesor Belolio. Cristóbal es cientista político y abogado, estudió las dos carreras en la Católica, en Santiago, y después hizo un doctorado en filosofía política. Así que nos puede hablar de muchos temas, pero hoy vamos a hablar acerca del resultado de las elecciones del domingo. Cristóbal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar aquí, además, con tantas autoridades, las dos decanas, la profesora Karen, además, por habernos facilitado esta instancia. Me gusta mucho venir a Viña, así es que es un placer estar acá. Y conversando sobre este tsunami republicano, ¿cierto? Es como la expresión que más siempre le pone adjetivo a este tipo de cosas. Y la primera observación a propósito del concepto de tsunami es que parece que todas las proyecciones en el último tiempo le están acertando la tendencia, pero se quedan cortos respecto de la magnitud de la tendencia, ¿cierto? El 2020 todos sabíamos que iba a ganar el apruebo, de entrada, ¿cierto? Pero nadie le apuntó que iba a ser 80-20. Todo el mundo sabía el 2021 que iba a ganar las izquierdas, ¿cierto? Y que a la derecha le iba a ir mal, pero se esperaba que la derecha obtuviera un tercio de los constituyentes y obtuvo apenas un 20%. En el plebiscito de salida, la gran mayoría de la gente sabía que iba a ganar el rechazo, pero nadie se esperaba que fuese por ese margen, ¿cierto? Y ahora todo el mundo tenía más o menos la intuición de que le iba a ir mucho mejor a la derecha, a las derechas, y también vaya que nos quedamos cortos. Es decir, no sé si aquí a algunos les interesan las mediciones, los sondeos, pero es bien interesante que en todas estas 4 últimos procesos eleccionarios hemos estado correctos con la tendencia, pero no hemos quedado cortos en la magnitud de la tendencia. Lo segundo que parece interesante observar es que la elección de constituyentes 1, la de mayo del 2021, parece haber sido heredera de la energía del plebiscito de entrada. Ustedes se fijan, el plebiscito de entrada fue 80-20, 80 apruebos, 20 rechazos, ¿se acuerdan? Yo creo que ustedes alcanzaron a votar el 2020, ¿cierto? 80-20. Y después todas las izquierdas juntas obtuvieron más o menos un 80% de la representación del Consejo, de la Convención, y la derecha obtuvo más o menos un 20%, o sea, representando al voto de rechazo de alguna manera. Y después ahora el plebiscito de salida es bien llamativo, que fue 62-38 a favor del rechazo, y más o menos 62% es lo que sacaron las dos derechas. Y 38%, que fue lo que sacó el apruebo, es más o menos lo que sacó hoy día las izquierdas. O sea, si se fijan, la elección de constituyentes que viene después del plebiscito, ya sea del de entrada o del de salida, es como la réplica del verdadero terremoto.
Yo ahí solamente agregar, ¿cómo ves tú el otro fenómeno que se da, que a lo mejor hace menos noticia, pero que es la desaparición del centro? O sea, la democracia cristiana ha estado marcando la hora ya desde el primer proceso. Muy generosa, que los 15 años. Pero bueno, y además el fenómeno que en este último proceso se empieza como a dividir nuevamente el electorado, más parecido a lo que ha sido siempre centro-derecha, centro-izquierda, pero todo arrastrado por los extremos. Sí. Sí, si hay dos continuidades, yo sé que a esta altura es difícil ver continuidades entre lo que pasó en el plebiscito de entrada con su respectivo proceso constituyente, ¿cierto?, anexado, y lo que pasó con el plebiscito de salida y su respectivo elección de constituyente, ¿cierto? Porque parecen dos Chiles distintos, ¿cierto? Hoy día estaba muy de moda hablar de que Chile es bipolar, de la teoría pendular, vamos, si quieren después hablar un poco de eso, pero hay dos continuidades. La primera continuidad es que desde el punto de vista de la polarización, parece que seguimos más o menos en el mismo tono. En el primer proceso constituyente, muchos observadores, como Jorge Fábrega, por ejemplo, observaron de que se trataba objetivamente de un proceso polarizado. ¿Qué significa polarizado? Que te alejas del centro, ¿cierto? Políticamente polarizado significa que van vaciándose, como tú decís, Carmen, las posiciones del centro y se van yendo a los polos. Entonces, teníamos a gente más de derecha de la que usualmente estábamos acostumbrados en el Congreso, como, no sé, Tere Marinovich, y teníamos a gente más de izquierda que la que acostumbrábamos a ver en el Congreso, como la lista del pueblo, ¿cierto? Y ahora, en este proceso, se mantiene la polarización, solo que cambia el equilibrio de fuerzas y, ¿cierto?, hoy día es mucho más por el lado de la derecha. En el proceso anterior, como eran 155, 154 sacamos al pelado Ade, por último en el centro estaba ahí pululando Arboe, Chaín, ¿cierto?, el viejito Esquella, por último había algo había de centro. Hoy día, que son menos, ¿cierto?, el modo senatorial, 250, no hay absolutamente nada. Como en esas películas donde pasa una rueda de paja, eso es el centro. No tiene ningún representante, ni la centro-izquierda, ni el partido de la gente, que hay gente que dice que es una especie como de populismo de centro, ¿cierto?, como parecido a Cinque Stelle en Italia. Y esto porque es interesante, porque cuando fue el plebiscito de salida, muchos dijeron que este era el regreso a la moderación, ¿cierto? Este era el momento de los amarillos. Se armó un partido nuevo que se llama Demócratas, con 2 senadores, ¿cierto? Es cierto, ellos no alcanzaron a organizarse para competir en estas elecciones, pero apoyaron a muchos candidatos, de los cuales no salió ninguno. Y la otra continuidad, Karen, yo creo, respecto al proceso anterior, ya que estamos viendo las diferencias, es importante también ver las continuidades, yo creo que se mantiene el voto anti-establishment. De hecho, ninguna de las figuras más identificadas con los últimos 30 años, Rabinet, Saldívar, Carmen Frey, ninguna de esas figuras sale electa. Uno podría decir que si hay algo del ethos del estallido, esta especie como de condena de la élite política de los últimos 30 años, si alguien pensó que este cambio pendular hacia una especie de regresión autoritaria o conservadora que se está dando iba a rehabilitar a las élites políticas de la transición, creo que se equivocó. Las élites políticas de la transición no han sido rehabilitadas en este supuesto cambio pendular. Yo creo que hay dos continuidades. Pero es realmente un cambio pendular, porque, o sea, ¿dónde está la gente del estallido? ¿Dónde está ese voto? Perdón. No, es que justamente iba a complementar un poco. Bueno, ustedes saben que yo soy bien cuantitativa, yo he estado muy preguntándome si en realidad la gente ha cambiado. Porque si miramos los números, y esto lo compartí con unos colegas de un grupo de estudios hoy en la mañana, la mitad de la población votó más o menos en el plebiscito de entrada y para los constituyentes. Aquí tengo las cifras de CIDE Chile, que me metí hoy en la mañana para compartir con mis colegas. Estábamos en pandemia, además. Votó poca gente y votó un grupo de personas que diríamos en mi disciplina, que no son representativos de la población. Votaron más o menos 7 millones de personas, 7,5. Y con el voto obligatorio, perdón, en el plebiscito de salida, votaron casi 13 millones de personas.
y lo mismo ahora, 12,5, un poco menos. Entonces, estamos trayendo, y a propósito de lo que decías, Cristóbal, del voto anti-establishment, están votando a más o menos 6 millones de personas más que habitualmente no votaban o no habían votado en las últimas elecciones. Yo no sé si alguno de ustedes cambió su voto, o si realmente es Chile bipolar, o obligamos a jugar en este juego a personas que estaban muy desafectadas, y que esos son el voto anti-establishment que se está manifestando ahora por un partido que ese es su slogan, y que además hay mucho no. Ya, yo diría que hay tres tesis. Pues, pongámosle primero la tesis estándar, que es de que Chile es bipolar y hay un cambio pendular, ¿vale? A esa llamamos la tesis estándar. Antes éramos todos de izquierda, ahora somos todos de derecha, ¿vale? La segunda vendría a ser la tesis, ¿cierto?, que hoy día está de moda en la academia, que es que en verdad no hay ningún cambio pendular, sino que en el fondo el voto obligatorio es que lo explica todo, ¿cierto? Entró a participar mucha gente que antes no, y que hay que hacer una diferencia entre movilización y representación, ¿cierto? Cuando hay voto voluntario, gana el que moviliza mejor, por lo que hizo la izquierda, y cuando hay voto obligatorio, es la representación y no la movilización la que determina, y por lo tanto eso lo explicaría. Yo quiero añadir una tercera tesis que le presta Roma a la primera, que es que sí hay algo de pendular. Vamos por partes. La primera, entonces, es la que es obvia, para que explicarla, ¿cierto? Antes éramos todos primera línea, ahora somos todos machos, ¿cierto? Esa es la primera tesis, y es la que todo el mundo afuera, especialmente los medios internacionales, dicen qué diablos pasó. No es primera vez en Chile que se dice que somos bipolares y la prensa internacional no entiende un carajo lo que pasa. Cuando ganó Bachelet el año 2013, ¿se acuerdan? Justo después de las movilizaciones estudiantiles del 2011, y Atria publicó el nuevo modelo, ¿cierto? Se decía que Chile quería abandonar los pilares, ¿cierto?, del desarrollo en lo que veníamos acostumbrados, y que íbamos ahora sí que sí. La retroexcavadora. Porque, exactamente, porque además venía Bachelet prácticamente con su capital político incólume desde Nueva York. Ella no escribió en la partitura, ella era la intérprete de una partitura que habían escrito los estudiantes, ¿cierto?, que era una crítica ideológica al modelo, ¿cierto? Y sacó mayoría parlamentaria. O sea, básicamente el cielo era el límite para las transformaciones. Sin embargo, un par de años, caso Cabal, ¿cierto?, se dinamitó en su capital político, y cuando gana Piñera después de eso, en 2017, sobre todo en la segunda vuelta, cuando le saca harta distancia a Guillet, el diagnóstico fue, no, los chilenos ahora no quieren despegarse del modelo, como quien no se quiere separar de un ser querido, y Piñera pone puros ministros de la Fundación para el Progreso, o sea, ya más de derecha que lo que dijo en su primer gabinete. Se lo jugar con 4 delanteros. Valente, Varela, Isabel Pla, ¿cierto?, Ampuero, todos aquellos que habían escrito en los últimos años contra justamente el petitorio del movimiento estudiantil y la izquierda. Llegó a llegar el estallido social. Y la nueva tesis del fin de la historia es, no, ahora sí que sí se derrumbó el modelo. Ya es evidente que esto, no da para más. Los chilenos salieron con sus martillos, ¿cierto?, a derrumbar el modelo a martillazos. Y ahora, otra tesis del fin de la historia, no, que ahora los chilenos en verdad son intrínsecamente conservadores. Y eso es lo que en verdad queremos. Queremos rodeo, queremos parada militar y te den. ¿Cierto? Va la Biblia y güey, como decía Bolsonaro. Bueno, nos enamoramos demasiado rápido de nuestro diagnóstico, ¿cierto? Y a veces las cosas son un poquito más complejas. Así que, pero mi punto es, no es primera vez de que hay una teoría pendular respecto de que Chile pasa de un lado a otro. Es cierta la teoría que ya está de moda en el mundo académico y la teoría que explica Karim. Eso es completamente cierto. Porque cuando yo dije que el plebiscito la elección de constituyentes, una es tributaria a la energía del plebiscito de entrada, ambos son con voto voluntario. Por lo tanto, la izquierda se beneficia en ambos casos porque fue capaz de movilizar, especialmente la energía liberal en el estallido social, ¿cierto? Una energía de transformación, una energía de anhelo de cambio, una energía de justicia social, llámele como quiera, reivindicatoria particularmente de identidades sistemáticamente desplazadas de la conversación, ¿cierto? Identidades con mujeres, pueblo originario, disidencias sexogenéricas, como se dice hoy día, porque ya si digo LGTBQ+, seguro me va a faltar algunas siglas, así que dejemos en disidencias sexogenéricas. Y después tenemos 2 elecciones con voto obligatorio.
¿cierto? Que son la del plebiscito de entrada y esta. Entonces, por eso no es tan raro que una sea tributaria de la anterior y esta con el mismo voto, ¿cierto? Pero esta teoría funcionaría, es decir, la teoría contrapendular funcionaría si es que yo dijera que aquellas personas que obligué a votar son de derecha. Eso es lo que las encuestas previo al plebiscito de salida de septiembre manifestaban, que 2/3 más o menos de las personas que no votaban, no sé si hicieron como una descripción de sus valores políticos, ¿no? Pero sí estaban a favor del rechazo, 2/3 de Estaban a los favor es muy buen punto, estaban a favor del rechazo. Estaban a favor del rechazo porque eran de derecha. ¿Qué significa ser de derecha? Una buena pregunta, ¿cierto? De aquí yo te quiero agregar dos explicaciones más. Para tus 3 teorías, te quiero agregar 2 más. Sí, no, y nos queda todavía para seguir por la impresión de la segunda, pero claro. Primero, el tema requete hablado del plebiscito del gobierno. Incluso cuando el gobierno no se mete. Porque la gente hace un mix y dice, el gobierno lo está haciendo mal, por lo tanto, yo voto por los que están contra el gobierno. ¿Quién está más en contra del gobierno? Por eso Republicano. Exacto, ya. ¿Ya? Y ese voto de castigo también ha funcionado en este péndulo entre Bachelet-Piñera. Perfecto. Entonces ahora mi pregunta es, si hubiésemos tenido voto obligatorio en 2019, en la mitad del estallido, ¿por quién habrían votado esas personas que teóricamente no participaban, pero que estaban marchando? pero que estaban... O quizás no, sí. Pero cuando se hicieron, cuando fueron las marchas, no nos olvidemos de algo, ¿eh? Cuando fueron las marchas, se hicieron varias encuestas, y las encuestas no discriminan entre quienes votan y quienes no votan. Las encuestas supuestamente lo que tratan de hacer, algunos de ustedes se manejará mejor que yo, tratan de proyectar la población completa, ¿cierto? Y las encuestas decían que el 80% de los chilenos estaba a favor con las protestas. Entonces, mi punto es que creo yo, que es un error pensar que todo ese delta que antes no participaba, que fue obligado, so pena de multa, es de derecha. Ese delta probablemente sea un vehículo de voto de castigo, y hoy día efectivamente quienes mejor lo encarnaban eran republicanos, pero como Piñera era el villano perfecto el 2019, si es que tú obligas a votar a la gente el 2019, te aseguro que le hubiera pegado a Piñera. Es decir, no es un voto de derecha, es un voto principalmente anti-establishment. Y no nos olvidemos de otro pequeño detalle, el cambio en la agenda. Más o menos a mediados del 2021, si ustedes miran las prioridades de los chilenos en las encuestas, empezó a cambiar esto. El 2020, el 2019, el 2018, las prioridades tenían que ver con el costo de la vida, justicia social, ¿cierto? Salud, educación. Salud y educación, siempre, ¿cierto? Y de hecho, delincuencia había bajado en el rango de las prioridades. Y con Nueva Constitución estaba más arriba. No tan arriba, pero estaba más arriba. Exacto, bueno, y el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos era el tema cuando todo el Chile veía que había gente que estaba sufriendo traumas oculares. Más o menos como a mediados del 2021, cuando ya nos habíamos mamado un estallido social que nos había prometido retroceder 2 pasos porque íbamos a avanzar 3, y la gente de alguna manera decía, ok, me banco este retroceso porque la promesa después es gloriosa, ¿cierto? Pero después la pandemia, ¿cierto?, hizo que ya a mediados del 2021 la gente, como se dice, no quisiera más guerra. Como dice Mafalda, párenme el mundo que me quiero bajar. Demasiada incertidumbre. Y teníamos los 2 viejos conocidos que aparecieron en la agenda, economía y orden público. Y cuando economía y orden público están en la agenda, ¿quién creen ustedes que tiene esos 2 temas como parte de su repertorio natural? ¿La izquierda o la derecha? La derecha. Ya no estamos hablando de lenguaje inclusivo, ya no estamos hablando de justicia social, ni estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando de orden público, y cuando digo orden público incluyo descontrol migratorio, incluyo violencia en el sur, incluyo el portonazo, incluyo el narcofuneral, todo eso lo llamamos orden público. Y cuando digo economía, digo tanto prosperidad económica y expectativas de tu familia, de que le vaya mejor, pero obviamente también ¿cómo se llama?, el encarecimiento del dinero con la inflación. Estos son 2 temas que yo no digo que la derecha lo haga mejor en estos temas. Estoy diciendo que son parte de su repertorio discursivo más natural. O alguna vez ustedes escucharon a George Jackson en campaña hablando de economía y orden público. Y de hecho,
cuando se hablaba de economía, se hablaba de la importancia del Estado empresario, más o menos en la onda Mazzucato, y algunos en la convención, los más detonados, hablaban de decrecimiento. O sea, no digamos que era parte del repertorio natural y para qué hablar de orden público. Si ustedes leen el programa de Boric en materia de orden público, lo primero que se va a encontrar es refundar Carabineros. Sí. Entonces, y ahora desapareció. Obviamente, entonces mi punto es que es el cambio en la agenda y el castigo al establishment, que en este caso le toca encarnar a Boric, pero Claro. si le ha tocado encarnar a otro, lo que vehiculiza republicanos, ¿cierto? No es tanto que ese 50% de gente, no sé, 30% adicional que se integró a votar, sea de derecha. Porque claro, uno ve los números y son realmente llamativos, ¿cierto? Fíjate que hay un dato que me parece que es brutal. En Boric Kast segunda vuelta, votaron un 55% de los chilenos, todavía con voto voluntario. No es cierto, como dice Ascanio Cavallo, que el voto voluntario haya necesariamente hecho retroceder la participación, eso no es correcto. Hay elecciones donde ha aumentado la participación respecto a lo que veníamos antes en términos absolutos. El Boric Kast segunda vuelta tuvo 55%. Ya estábamos vacunados también. Y Vacunados. No, movilizó a mucha gente en contra también. Totalmente, por eso. Y el plebiscito de salida votó un 85%. O sea, hay un 30% de diferencia. ¿Siguen? O sea, gente que no votó en el plebiscito, perdón, gente que no votó en la segunda vuelta Boric Kast, pero que sí votó en el plebiscito de septiembre, unos meses después. ¿Vale? Obligado. O sea, un 30% de chilenos que no participó en la primera y sí en la segunda. ¿Saben cómo votaron ese 30% adicional? 9 de cada 10 votaron rechazo. Sí, todo, digamos, el sector que fue, le da sustento a la tesis que los académicos hoy día, claro, o sea, efectivamente la gente que no estaba participando votó contra lo que se estaba decidiendo, ¿cierto? Como ese dicho de un amigo que le dicen de qué se discute que yo me opongo. O sea, y también perdió voto o apoyo a algunas personas que sí votaron, porque entre los que votaron apruebo y los que en la primera vuelta y las de entrada y de salida hay como una diferencia de 1 millón de votos. El número de votos lo tengo acá, pero para no aburrirlo, entre los que la cantidad de personas que votaron apruebo en el plebiscito de entrada y el de salida, se perdió 1 millón de votos. O sea, hay como 1 millón de votos que se fueron al rechazo. Sí, sí. Ya, pero en el caso de la elección de ahora, sí, dentro de ese 30% que no votaba, o un poco menos, porque... Siguieron votando por los partidos que habían hecho la campaña del rechazo. Yo creo... Pero tienes un porcentaje también que vota nulo. A ver, mi punto, sí. A ver, Y que no fue menor. Sí, yo creo que el nulo también se dio parte de la izquierda. Identificar la fauna del nulo es muy difícil. Por eso no me quiero meter todavía con el nulo. Lo que yo quiero decir es que a la hora de interpretar lo que ocurrió, hay que darle un factor muy relevante al voto obligatorio, pero no solo al voto obligatorio. Es el cambio en la agenda y el rechazo al gobierno de turno, o si quieren un voto anti-establishment en general. Creo que son 3 factores que hay que ponderar. Te quiero agregar uno más. Información. Las campañas eran un chiste. Nadie tenía partido político salvo los republicanos. Era un concurso de belleza. Es un golazo contraintuitivamente, porque la gente cree que tiene que sacarse el nombre. Y no. Y esto es súper interesante en términos de estrategia política. Quizás ahora haya que decir bien claro quién eres, o sea, que no haya confusión después. Los políticos jugaron a confundir los colores. Sí, ahora gana el que con más claridad planta tu antagonismo. Entonces, se identifican dentro de este grupo, claramente, y además se identifican y logran enganchar con temas que les son propios, como la seguridad y la economía, sobre todo la seguridad. Es que eso lo vinculo con el cambio de agenda. Y además el chileno, históricamente, como que no le gusta mucho el cambio en las elecciones, si tú te fijas, los cambios tan radicales. Entonces, para el estallido, sí, son todos revolucionarios, pero llegó un momento que ya no quiero ser tan revolucionario. Sí, lo que hace que por eso digo, ¿cuál es la promesa del estallido? La promesa del estallido, obviamente, no es súper burdo, pero para que se entienda. La promesa del estallido es, señora, le voy a quemar el kiosco, pero, porque esta es la única manera que me escuchen, ¿eh? Porque usted sabe, señora, que lo hemos tratado de hacer por muchas otras vías, de 30 años, y no nos escucha. Usted, señora, va a tener que aguantar, ¿cierto? Que durante el próximo mes va a estar cerrada, pero después
¿cierto? Cuando lleguemos al Edén, que vamos a construir juntos, ¿cierto? Este kiosco va a ser mejor, mucho mejor, ¿cierto? Va a ser plurinacional, pero va a ser mucho mejor el kiosco. Y de alguna manera gran parte de los chilenos dijo, ¿sabes qué? Sí, el 80% estaba a favor de las protestas. Y ustedes comprenderán que las protestas no se puede decir, no, yo solamente estoy de acuerdo con la parte creativa, ¿cierto? Con los ñoñoínos tomando M, pero no con los de Quinta Normal rompiendo, saqueando, o sea, son expresiones distintas de la misma Pero en las protesta. encuestas sí se dividían entre el 80% que estaba a favor de las manifestaciones y un porcentaje importante que decía que de todas maneras no estaba a favor de la violencia. Sí, pero me parece a mí que eso es como cuando dice, es como cuando uno es un barrista con la bolera de tu equipo y dejando la cagada y tú decís, no, que no es un verdadero hincha. Es un hincha igual que tú, es un repertorio cultural para expresarse distinto. Pero así es súper fácil cuando tú automáticamente dices que los que tienen formas de expresarse que tú no apruebas, es que no son los que no comparten la causa. Obviamente la pueden compartir, lo que pasa es que son expresiones, son repertorios culturales distintos para expresarse. Mi punto es que parecía que el estallido era capaz de, o dicho de otra manera, el estallido demandó de muchos chilenos un esfuerzo de paciencia para bancarse ciertos grados de incertidumbre. Hay una frase muy buena que creo que es de Polo, que dice, vamos a meterle inestabilidad al sistema, y que fue muy discutida, y en el fondo el tipo tiene razón. El tipo dice, bueno, aquí nosotros vamos a meterle inestabilidad en el sentido de que vamos a hacer cambios, y los cambios generan ansiedad, generan temor, sobre todo aquellas personas que tienen algo que perder. Pero tú no tienes mucho que perder, esa frase que se decía en la época de los derechos civiles, lo único que tenemos que perder es el miedo. Cuando tú no tienes mucho que perder, dice, ok, vamos con los cambios. Por eso la gente joven es generalmente la que menos tiene que perder, porque menos ha construido todavía, y dice, vamos, ¿qué tanto si no tenemos nada que perder? Y generalmente son los sectores mayores los que dicen, a ver, me he dado cuenta que esto es más peludo de lo que originalmente parecía, me ha costado mucho construir esto, tratemos de no mover mucho los puntos. Yo creo que lo que pasó post pandemia es que la gente dijo, todavía tengo el kiosco quemado. Fíjate que a propósito me voy a agarrar de algo que acabas de decir, que no tenemos, que tenemos mucho que perder. A mí me da la impresión cuando escucho los análisis, ¿no? Que estamos viendo como fotos de distintos momentos y olvidando que hay una película, que ocurren cosas entre estos momentos. Tú mencionaste o ustedes mencionaron la crisis de seguridad que está, bueno, algunas personas asocian a la crisis migratoria, todavía no he visto ningún estudio como que científicamente lo muestre, pero claramente hay un problema con la migración ilegal. Lo último que salió es que un 9% de las personas que han sido detenidas en el último año son extranjeras. Claro, habría que ver qué porcentaje de la población es extranjera, porque muchas veces, de hecho, hay menos extranjeros en el crimen. Pero otro, perdón, que tú acabas de mencionar a propósito del estallido, tiene que ver con lo material, porque durante el estallido hubo dos países en el mundo, Estados Unidos y Chile, que dieron mucho estímulo a la economía, y acá se permitió que las personas retiraran fondos de su AFP. La pandemia. Durante la pandemia, claro, porque también olvidamos, a mí me llama la atención que cuando escuchamos muchos análisis, muy pocas veces se menciona la pandemia, que estuvimos encerrados, la pandemia es clave, y para mí es fundamental que las personas pudieron acceder a sus fondos de pensiones, y la aprobación de las AFPs se disparó. Lo que era no más AFP durante el estallido, ahora no he visto los números, pero muchas personas ahora, no es que antes estaban en contra de las AFP, ahora quieren su plata. La plata es mía, un movimiento. Ese es mi punto. Entonces no es solamente que hayamos integrado gente que siempre fue facha. Mi punto es que la gente en algunas cosas cambió de opinión porque la agenda cambió. Las prioridades, quizás la misma gente, quizás alguna gente que decía hace el 2019, de hecho te voy a poner un ejemplo con la migración. La migración ya era un tema relativamente complejo previo al estallido. De hecho, Kast ya lo estaba surfeando. Y en los días del estallido, y en los meses posteriores al estallido, desapareció. Ya no era un tema. ¿Qué significa? ¿Que pasamos de xenófobo a cosmopolita? No. Los temas en la agenda cambiaron, y por lo tanto, el foco se puso en otras cosas. Cuando la agenda está dominada por temas que le favorecen al repertorio discursivo de la izquierda, usualmente a las izquierdas les va mejor.
Cuando las agendas están dominadas por temas que son más parte del repertorio natural de las derechas, a las derechas les va mejor. Entonces, no estoy diciendo con esto que no haya que mirar el voto obligatorio, es muy importante eso. Mi punto es que ese grupo que obligamos a votar y que estaba despolitizado, castiga al que lo está haciendo mal en el tema que más le importa en el momento. Y el momento actual hoy día, lo que más importa hoy día es orden público, y por eso lo que hizo Republicano, ustedes puedan ver si es honesto o deshonesto, pero transformó una campaña sobre contenidos constitucionales en una campaña sobre un programa de seguridad. Ustedes sabrán que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, o muy poco que ver una cosa con la otra, pero no importa. Los tipos dijeron, ¿qué es lo que hoy día está en la agenda número 1? Perfecto. Y ese es justo el talón de Aquiles del gobierno, perfecto. Tenemos que ser nosotros los que encarnemos el antagonista más nítido a lo que hoy día es el presidente Boris. De hecho, lo escuchamos tal cual. ¿Qué fue lo que dijo Kast la noche que ganó? Este es la muestra del fracaso del gobierno. Cuando en verdad uno piensa en escribir una constitución, las vigas maestras del sistema de acá en los próximos 30 años, ¿qué diablos tiene que ver el gobierno actual? Pero bueno, no importa, lo dice esa noche. Esta es la expresión del fracaso del gobierno. Chaguán, 2 días antes, ¿te acuerdas lo que dijo? Hay que transformar esta elección en un plebiscito contra el gobierno. Y si el gobierno anda patás con el 20%, anda patás con el 30%, difícil que pueda esperar obtener un caudal mayor. Cuando Piñera andaba patás con el 20-30%, se eligió la primera convención. ¿Ustedes creen que alguien se quiso sacar una foto con Piñera en esa elección? Se estaba discutiendo en Chile el tercer retiro, justo en esa época. Y Piñera ya andado, de hecho creo que soy generoso si digo que andaba en el 20% de aprobación. O sea, Piñera fue un salvavidas de plomo para la derecha en la primera elección de convencionales, así como Boric fue un salvavidas de plomo para la izquierda en la segunda elección de convencionales. Pero ahí también hay un tema, porque Republicano y Kast en particular, porque Republicano es Kast en este momento, logra además desayunarse a su propio conglomerado, entre comillas, o sea, porque el tema de seguridad también ha sido de la UDI, también ha sido RN, pero UDI y RN desaparecieron en este escenario. Ese es un buen punto. ¿Eh? Yo fíjate que ahí yo me equivoqué. Yo pensé que Republicanos no le iba a ganar a las 3 derechas juntas. Y la razón es porque quizás yo lo estaba leyendo en términos muy convencionales. Las 3 derechas juntas, o sea, las 3 derechas, los 3 partidos de derecha, tienen presencia territorial. O sea, si tú vayas a Angol, te vas a encontrar seguramente con la sede de RN. Si tú vayas a Coquimbo, te vas a encontrar con Barbalá. Si se vaya a Yapel, te vas a encontrar con una sede, no de Bópoli probablemente, pero sí de la UDI. Pero muchos son ex-UDI, entonces también tenían una red establecida. Yo no sé si tienen oficina, pero es curioso, o sea, y hace sentido por la agenda de orden público que tenga tanto apoyo en el sur. Pero muchas de estas personas no salieron de este gran porcentaje desafectado. Yo no los conozco, no sé cuántos son ex-UDI, pero yo leí la lista de consejeros electos de republicanos, y yo que soy un yonki que consume política, digamos, conozco pocos. Pero me refiero a la estructura del apoyo, tal vez el candidato no, pero la estructura. Yo pensé que a los partidos tradicionales de derecha les iba a ir mejor porque también ocuparon una estrategia que es instalar nombres más o menos conocidos en extensiones territoriales que son grandes, porque la senatorial es una campaña cara y corta. Entonces, cuando tienes una campaña cara y corta, tienes que posicionar un nombre desconocido. Es peludo posicionar un nombre desconocido en una campaña cara y corta. En cambio... Quizás por eso Karen dice que Kast es o sea, lo que escuché es que viajó por todo Chile promocionando a los candidatos. Aquí, porque ¿a quién llevó la derecha aquí? Luchas, ¿cierto? Dijo, ya, ¿por qué nos vamos a complicar la vida? Este viejo ya todo el mundo lo conoce, ¿cierto? Ya vamos por Luchas. Núñez, por el lado de la... Y Núñez, por lo claro. O sea, y de hecho los partidos tradicionales de la centroizquierda apostaron lo mismo. Dijeron, campaña corta, cara, con extensiones territoriales, ¿cierto? Extensas, valga la redundancia. Entonces, ¿a quién ponemos? Además que creyeron, esto fue bien interesante, creyeron que la gente, como estaba tan atacada con los pelados Barbie, las Pikachu y los dinosaurios, pensaron de que la gente ahora quería la vuelta como de los señorones, ¿cierto? Como la vuelta de estos como con las heridas de los 30 años, ¿cierto? Pero la verdad es que eso no ocurrió mucho.
Pero que ahí lo que se ve en la derecha y en la centroizquierda, en el fondo, que el voto castigo no es solamente probablemente para el gobierno, sino que es el voto castigo al político tradicional, al político conocido. Yo creo que lo que hizo Republicanos fue vehiculizar mejor ese sentimiento. El proxy del voto anti-establishment fue el voto republicano. Entonces, a eso voy, que no es necesariamente el voto de lo que... Porque es interesante, ¿qué es lo que es republicano? Para ver si que realmente hay tanta gente que piensa eso. ¿Qué es lo que es republicano? Una buena pregunta. Una bonita pregunta. Porque cuando le dicen extrema derecha, ¿cierto? Arturo Esquella se enoja, dice, nosotros no somos de extrema derecha. Y ahora es divertido, porque la derecha, la UDI ya no dice que son de centro derecha, dice somos de derecha, y cuando veía la Hoffman. ¿Ah? Como que ahora nadie quiere ser centro derecha, no quiere ser de derecha. Y arriesgada esa estrategia de ir a buscar, el republicano ya te ganó esa estrategia. Entonces, lo que hicieron los partidos de derecha es lo que en Europa se llama la estrategia del cordón sanitario. La estrategia del cordón sanitario es cuando la derecha mainstream, la derecha tradicional, le dice a la extrema derecha, con nosotros no. Te aislamos. Por eso le llaman cordón sanitario. Puede ser una expresión muy pandémica. Puede ser un peyorativo, ¿cierto? Pero es básicamente decir qué es lo que hizo la derecha francesa con Le Pen, ¿cierto? Qué es lo que ha hecho hasta ahora el PP con Vox en España, qué es lo que se ha hecho en muchos países, ¿cierto? Porque la premisa es que si tú te alías con la derecha más dura, va a ganar la derecha más dura, ¿cierto? Es un poco lo que le pasó a Trump con el Partido Republicano. Cuando el Partido Republicano incluye a Trump, de hecho, hay gente que dice que fue McCain el verdadero culpable. Cuando McCain incluyó al Tea Party, dijo el Tea Party, ¿sabes lo que es el Tea Party? ¿No? El Tea Party es la expresión más dura de la derecha norteamericana, ¿cierto? Evangélica, libertaria, una mezcla bien interesante. Bueno, y McCain dijo, no podemos dejar fuera al Tea Party, y puso como candidata a vicepresidente a Sarah Palin, que representaba al Tea Party. Es decir, fue McCain, que vendría a ser algo así como un Evópoli, digamos, en el Partido Republicano, el que invitó al Tea Party, y el Tea Party terminó comiéndose el partido. Pero bueno, le fue mal a la derecha con la estrategia del cordón sanitario. Pero para volver a lo anterior, ¿qué es lo que es republicano? El otro día tuvimos con Diana en la escuela de gobierno a Cristóbal Rovira. No sé si lo ubican. Cristóbal Rovira es un politólogo chileno que debe ser una de las figuras más importantes en el mundo sobre populismo. Y él tiene una tipología sobre derechas en el mundo, que no es de él, sino que es de su socio Casmude, que es otro de los politólogos más importantes en el mundo. Y distinguen entre la derecha y lo que llaman como la ultraderecha. La derecha popular, ¿no? Y dentro de la ultraderecha hay dos tipos. La derecha populista radical, la PRR, Populist Radical Right, y la no sé cómo se llama, creo que la otra es la extrema derecha. Según Rovira, diría Mude, partidos republicanos es PRR, es un Populist Radical Right. ¿Qué significa una derecha populista radical? Significa una derecha que tiene tres componentes centrales, según la tesis de Mude. Una derecha populista radical, un PRR, tendría tres características. La primera es que es populista. ¿Qué significa populista? Que ocupa una narrativa que divide a la sociedad entre buenos y malos, los tuyos y los míos, ¿cierto? La izquierda progre, en este caso, la de Ñuñoa, ¿cierto? Es la elite vilificada, y nosotros somos la gente decente, la gente buena, la gente normal, ¿cierto? La gente con sentido común. De hecho, cada vez que escuchen ustedes hablar de sentido común repetidamente, Normalmente no es siquiera. ¿cierto? De hecho, me llamó la atención el otro día, fue Carter a la ENADE, no me acuerdo cómo se llama, ENADE, y se encontró con Parisi y dijo, tenemos que hacer un frente común desde Cast a Parisi, que aúne, dijo, al 62% de los chilenos de buena voluntad que votaron rechazo. O sea, caracterizar moralmente a tu sector, y como dicen los abogados, a contrario census, si ustedes son los buenos, los otros son sospechosos de alguna mácula moral, ¿cierto? Entonces, eso significa ser populista, no significa prometer más de lo que se puede cumplir, no significa ser irresponsable fiscalmente, significa tener una especie el mundo en dos bandos, de discurso que divide el mundo entre que los que allá son malos o no son buenos. Eso sería populista.
Segundo factor que tienen las PR, dice Casmude, es que son nacionalistas. Que no lo tendrían las de izquierda, porque también hay populismo de izquierda. La derecha populista radical sería nacionalista. ¿Qué significa ser nacionalista? La exaltación de los valores patrios, ¿cierto? Y no solo de los símbolos, sino también de un supuesto pasado glorioso que se perdió. Que se perdió, por ejemplo, por culpa de los influjos foráneos. Que se perdió, por ejemplo, por culpa de que llegó gente nueva, con una cultura que está estropeando la nuestra, ¿cierto? Y ustedes ven la campaña de Kass y se llama de recuperar Chile. O sea, hay esa idea como de Make America Great Again, es la idea de un pasado glorioso que de alguna manera perdimos por culpa de los progres. Y la tercera característica, dice Mude, la primera es populismo, la segunda es nacionalismo, la tercera es autoritarismo. ¿Qué significa autoritarismo? No es que no sean demócratas, no es que no crean en las elecciones, de hecho son demócratas, creen en las elecciones, sino que creen que hay que relajar algunas de las garantías típicas del liberalismo a la hora de combatir la infracción de la norma. Entonces, si un delincuente, ¿cómo se llama?, extranjero hace algo, hay que echarlo. Se sacrifica el debido proceso. La más mano dura y menos liberalismo, menos garantismo penal, por así decirlo. Y ustedes pregúntense si ustedes creen que el Partido Republicano tiene esas tres características. Si acaso tiene un discurso que divide al pueblo, a la sociedad entre pueblo versus élite, si creen que tiene un discurso nacionalista en este sentido, y si creen que tiene un discurso autoritario en ese sentido. No tienen que ser las tres, decía Rodrigo Rovira, en la misma cantidad, puede ser un poquito más una que otra, pero si es que están esos tres elementos, eso sería una derecha populista radical. Y populismo en ese sentido no necesariamente es peyorativo, no es algo malo. ¿Cierto? Hay gente que realmente cree que la política se trata de una confrontación entre una élite corrupta que ha secuestrado los beneficios del progreso, del exclusivo interés, y el pueblo, ¿cierto?, que ha sido damnificado, oprimido, ¿cierto?, y permanentemente frustrado en sus demandas. Si tú crees esto, tienes una narrativa populista. Yo creo que vamos a dar pie a preguntas de los chicos, chicas. Y tal vez quizás la gente por Zoom, no sé. No sé, Bastián, ¿se puede la gente por Zoom hacer preguntas por el chat? Ya veamos los que están acá primero. Ya. Adelante, tú levantaste la mano. Bueno, quería hacer una pregunta, lamento meter el tema, pero sobre los votos nulos. En este caso me tocó ser vocal de mesa, lo vi más de cerca. Dando una comparación de la Convención Constitucional 2021, se registraron 188.000 votos nulos. Y esta vez fueron 2 millones fueron votando los blancos. Pero un 17%. 1 millón y tanto. Ya. Bueno, lo primero que te digo es que cuando hay voto voluntario, ¿cierto?, los nulos se esconden en la abstención. ¿Quién se va a pegar el pique con voto voluntario a votar nulo? ¿Cierto? Poca gente. De hecho, tú mismo lo dijiste, militantes. Yo conozco muy poca gente que se pega el pique. Yo creo que una vez lo hice, pero por ritualidad, siempre voy, y un día algo escribí en el voto. No, más que nada también el que quiere hacer un voto de protesta. Claro, pero lo que pasa es que cuando hay voto voluntario, tu protesta de alguna manera es no ir. De alguna manera, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando nos escandalizamos, en el sentido, digamos, cuando nos impactamos con los votos nulos y blancos, y los comparamos en la época del voto voluntario, esa comparación lamentablemente no se puede hacer porque en tiempos de voto voluntario, ese voto estaba escondido en la abstención. El voto, digamos, antisistema está escondido en la abstención. Y la abstención tampoco la puedes considerar entera como... Tampoco es antisistema, claro. Hay gente que sencillamente nunca supo, hay gente que está en la playa, hay gente que le dio lata, etc. Por eso la faula abstencionista siempre fue tan difícil de darle una radiografía. Ahora, yo creo, y esto reconozco que es estufado, pues no tengo elementos de juicio, digamos, todavía empíricos para poder afirmarlo, pero como sí hubo una campaña de intelectuales de izquierda para que de alguna manera sabotearan un proceso que se considera pauteado, tutelado, controlado, desde Gabriel Salazar hasta Rodrigo Carmi, llamaron a anular el voto. Ustedes dirán, bueno, son 4 troscos, no lo sé, pero yo creo que, para ponerlo en términos novelescos, la izquierda, parte importante de la izquierda, invirtió tanto romance, tanta emotividad en el proceso pasado, ¿cierto?, que, como se dice, ahora le mataron el poeta. ¿Cierto? Cuando uno tiene una desilusión amorosa a temprana edad, después dice, nunca más voy a volver a amar. ¿Cierto? Como titular de revista de papel cuchero. Y no quiere saber más. Yo tengo mucha gente conocida que votó, obviamente, a prueba en el proceso pasado, y que después dice,
no los ayudo nunca más, que el agua se vaya para las paltas, ¿cierto? Que es, o sea, hay que ¿se acuerdan la reacción que hubo en algún sector que votó a prueba, que sintió que Chile, hashtag que se acabe Chile, cierre por fuera, y no quiere saber nada más con esto? Y ahora le estás ofreciendo un proceso constitucional contraclimático, ¿cierto? Fomísimo, controlado por el Senado, y creo que una manera de ese mundo de decir rechazo lo que está ocurriendo fue votar nulo en vez de votar por convergencia, creo, ¿no? Pero no sé cuántos de los 2 millones fue eso. Pero el PC sube, al PC no le va mal, que es como... El voto PC es un voto muy disciplinado, el voto PC no se manda a cambiar, el voto PC nunca le mata al poeta. El voto PC sabe que el matrimonio no se trata de hacer cada amor, sino de compromiso. Tenemos como 4 preguntas más. Hablando de disciplinado, o sea, no será, estamos en una crisis, ¿no? Estamos en una crisis política, digamos, que para nosotros, digamos, ellos se acercan de la redundancia, ha pasado todo lo que hemos visto que ha pasado, es el único país de Latinoamérica que está con vez vivir su proceso, y hay cierta lectura, ¿no? Que a veces consideramos los votos, digamos, de las que sacaron más, finalmente. Claro, vemos a 2 extremos, vemos los comunistas, los sacaron de una lista, por otro lado los republicanos, son 2 extremos ideológicos, que es lo que realmente pareciera ser que la gente está necesitando en el país, es una postura política clara y una consecuencia respecto a esas posturas políticas. Y si hay algo que tienen estos 2 extremos ideológicos, tanto republicanos como comunistas, nos gustan los videos, inclusive también podría sonar el Partido Socialista, que diría que es un tercer más votado, ellos siempre han sido claros, digamos, cuáles son sus posiciones políticas en los diferentes. Pareciera que toda la otra mezcolanza es una crisis de consecuencia y una crisis de comunicación de qué es lo que es, qué es lo que cree. O sea, tenemos este crecimiento amorfo del PDG que nadie sabe lo que es, que nadie sabe lo que profesa. Entonces, pareciera ser que lo que hoy la gente necesita y quiere es ideas claras, y ser consecuente con eso. Bueno, esa es la paradoja del republicano, porque el republicano, yo creo que tú estabas en lo correcto, ha sido consistente en decir no necesitamos una nueva constitución, ¿cierto? Y de la gente que hoy día dice, ¿qué nos metemos en esto de nuevo? Los políticos fueron los que interpretaron el resultado de septiembre del año pasado como que había que reiniciar. Nosotros cuando votamos rechazo en septiembre era claramente para pasar a otra cosa mariposa, y ustedes siguen con esto, más tiempo, más plata, y republicano, que es súper paradójico. Te pidió el voto para un cargo y un órgano que considera superfluo, inoficioso, inútil. Y ahora, esta es la paradoja de las paradojas, ¿cierto? Sobre sus hombros recae la responsabilidad de llevar este proceso a buen puerto. Yo creo... O matarlo. Es que yo creo que no pueden, matarlo. Mi impresión, y esto permítame aquí una proyección, digamos, política para lo que viene. Mi impresión es que cuando Caso fue a acostar el domingo en la noche, dijo, chucho. Sí, porque lo que le convenía a Republicanos era obtener un contingente respetable en este proceso, pero que le permitiera no ser el responsable para final de año llamar a votar rechazo nuevamente y seguir con esa consistencia. Rechacé en 2020, te rechacé de nuevo en 2022, y ahora sigo diciendo que no necesitamos una nueva porque la que tenemos está, ¿cierto? Y sigue siendo esa oposición aunque esté dentro. Y el ADN rechacista, que no te confundas, yo soy el rechazo, ¿cierto? El problema es que ahora esta es una especie de ensayo general para Casa, porque la gente quiere saber cómo gobierna republicano. Porque en este país el oficio más fácil es ser oposición, por cierto, te paráis atrás de la valla papal con una bandereta, un megáfono, diciendo el que está gobernando lo hace pésimo, ¿cierto? Y el Frente Amplio hoy día tiene que tragarse el 90% de sus palabras, ¿cierto? Ha pedido perdón más veces que San Pedro, ¿cierto? O sea, perdón por haber criticado el manejo de la pandemia, perdón por haber criticado el enero, perdón por haber votado los retiros. Perdón por haber hablado con la concertación. Exacto, o sea, porque otra cosa es con guitarra, y cuando escupes al cielo inevitablemente te va a caer. Y lo que hoy día está haciendo Republicano, que es lo que le dice Mansú y Ortúzar hace rato, es que están haciendo lo mismo que el Frente Amplio hizo durante mucho tiempo. Y ahora tienen el sartén por el mango. Ya que ellos son muy bíblicos, bueno, la palabra de los talentos. Hoy día le entregaron a Republicanos, ¿cierto? 23, ¿cierto? Consejeros, que más los votos de la derecha van a poder, básicamente, si quisieran, a su antojo, entregar la Constitución. Y la gran pregunta es,
¿qué van a hacer con esos talentos? Hay gente que dice, pero para ellos es win-win, porque si se aprueba, va a ser la constitución de Kast, la raja. Si se rechaza, va a ser la constitución de Pinochet, así que también la raja. Pero espérate, si se rechaza, va a ser un fracaso de republicanos de que no supo conducir el proceso. Y por eso yo creo que Kast, la noche del triunfo, le baja rápidamente la expectativa y dice, oye, volvamos a hablar de lo importante, que es que mañana hay que levantarse a trabajar, y la señora tiene miedo de que le roben. O sea, si fuera por Kast, que nadie prenda la tele en los próximos 6 meses. Porque te aseguro que así como hubo performance bastante excéntricas y estridentes en la última convención, todavía no conocemos la chichita con la que nos estamos curando. Y cuando veamos la excentricidad de estos personajes también, y la gente empieza a decir, chucha, la última convención fue una moledora de carne reputacional. La pregunta es, hay dos preguntas más. Vamos a me parece que la gente en verdad lo que quiere es que nos encontremos en el centro. no sé si la gente quiere eso. Parece no estar Claro, habían dos preguntas más y después si quieren podemos quedarnos conversando un ratito. Tú tenías la mano y después ustedes dos ahí atrás. Ahora que está explicando, si es que la convención fracasara y le costara como la representación acá, esto también le costaría como la presidencia del Partido Republicano. Yo creo que hoy día, a pesar de que el domingo todo el mundo decía acá está listo el próximo presidente, yo creo que hoy día mucho se juega en la performance de republicanos en la convención. Por lo tanto, Kast tiene que tratar de que sus republicanos hagan un papel aceptable, decente en el sentido, digamos, políticamente decente para la opinión pública. No pueden hacer la gran stingo. Se hace la gran stingo y se olvidan de la izquierda y mandan ellos lo que quieran a final de año, como diciendo, pónganme un uno y que, como ese meme. Yo creo que eso no le va a funcionar a Kast. Yo creo que Kast va a tener que preocuparse De algo más general, de algo más amplio. de que la gente perciba que republicanos no solo está para gritar detrás de la pandereta, sino también está para conducir. Y para construir. Perdón, una sola cosa, y además tiene el desafío no menor de aguantarse arriba de la ola 2 años más. Sí, en este país dimos por presidente a mucha gente que después, cuando llegó hacia el final, se fue desinflando. Yo le pregunté a Lavín. Tenemos dos preguntas ahí atrás y había uno acá. Primero tú y ella, y creo que levantó la mano antes que tú. Si consideran que una persona no le llegaron los suficientes de los candidatos, o simplemente no le van a elecciones, es una persona que quiero elegir de teorías humanas, la plata han sido sentados o han tenido esta política de interés. No, yo creo que la gente cuando elige, de partida creo que esta elección era fomísima. Fomísima en el sentido de que no había clima electoral, no había mucha atmósfera. Creo que mucha gente fue a votar porque, es muy interesante, no sé si se ha medido esto. Yo jamás pensé que iba a ganar un 80% de la gente. Pensé que, claro, el voto obligatorio de septiembre era una elección donde se quebraron chats familiares, o sea, todos tenían una posición en septiembre, ¿cierto? Una elección súper intensa. Pero en esta, seguía siendo obligatorio, pero en un ambiente muy frío. Entonces, Todo el mundo pregunta qué hay que hacer. exacto. Entonces, lo que me dice que se haya más o menos mantenido el mismo voto de septiembre es que parece que es cierto de que somos un país muy legalista, que cuando te dicen que hay que cumplir, hay que ponerse la vacuna, se hace, ¿cierto? Eso es lo que me llama la atención. Y que la gente no se informe o sea ignorante, eso es parte del juego. Y que hay algunos que hayan sido, ¿cómo se llama?, acusados de una cosa u otra. Cada uno verá, Trump ganó una elección presidencial, diciendo abiertamente 3 días antes, conociéndose edad, y la gente finalmente dice, bueno, Piñera, el mismo Piñera, antes de que Piñera fuese candidato, presidente, digamos, se sabía públicamente los chanchullos en términos de negocio, y la gente muchas veces decía, pero es un costo hundido, ¿qué importa si lo estoy eligiendo para ser presidente? Quizás hasta mejor, porque significa que va a hacer que Chile sea como una gran empresa. Cada uno ve lo que quiere ver. Al lado tuyo, después nos saltamos acá, y si queda tiempo... o más tiempo ya no tenés esperanza y que no funcionar que si yo no tengo esperanza respecto al proceso constitucional fallido, si la palabra es esperanza, entonces finalmente se trata de alguien de izquierda o alguien que votó a prueba de entrada y que se frustró con la convención, ¿cierto? Y que votó rechazo de salida.
yo sacaría la esperanza, pero yo sí creo que hay gente que dice, ¿para qué diablos estamos en esto? Y se vincula con lo primero que dices tú. Hoy día las urgencias, ¿cuáles son? Esa es la urgencia. Entonces mucha gente interpreta que este es un lujo asiático de los políticos. ¿Cierto? Que interesante, porque hasta hace un tiempo atrás, es cierto, la discusión constitucional nunca ha sido la más sexy, pero en el estallido social, mucha gente que no estaba en esta micro consideró que podía ser, y que no consideraba que los últimos 30 años han sido tan malos. Hablo de gente que no es necesariamente de izquierda, ¿cierto? Que siempre pensó que había que sustituir esta constitución por una que matara el modelo neoliberal, ¿cierto? Y fuese un Estado social y democrático de derecho. Hubo gente que no necesariamente era de izquierda, que votó a favor del proceso constituyente de entrada, porque consideró que era una manera de canalización institucional y pacífica al conflicto. Una manera de cerrar, digamos, esta turbulencia. Y hay otros que consideran, acuérdate cuando ganó el rechazo de salida, que este es un capítulo que hay que cerrar. Acuérdate cuál era la promesa del rechazo de salida de gran parte de gente de Boprio del centro. No de republicanos, ellos siempre dijeron rechacemos para no seguir hablando del tema. Pero gran parte de la promesa de los otros fue rechazar para reiniciar. Ni siquiera para reformar, porque reformar sería potente. Reformar para reiniciar. Y no le preguntaron a nadie si había ánimo para seguirla, para reiniciar. Pero se entendió, y el propio presidente de hecho ayudó a generar ese relato, se entendió que el plebiscito de entrada todavía extendía, por así decirlo, su mandato. No nos gustaba este texto, pero seguíamos queriendo una nueva. ¿Le alcanzará la benzina, digamos, a ese mandato hasta el final? Perdón, respecto a lo mismo, hay una pregunta que mandaron por Zoom y tiene lógica, así que lo voy a hacer. De Nicolás Cortés, dice, hola, buenas tardes, ¿qué tanto nos puede afectar social y políticamente a Chile que se vuelva a rechazar la constitución que se formulará ahora? No, usted va a leer prueba al día siguiente igual, no va a cambiar. Pero hay mucha gente que cree que este capítulo hay que cerrarlo. ¿Ah? Cada uno de ustedes verá qué tan importante es eso o no. Yo creo sí que si se rechaza ahora, está claro que esta conversación... Chao. Ahora, hay una dimensión, fíjense, y esto no es por ser leguleyo, pero hay una dimensión que hace que esto no sea tan dramático. No sé si ustedes saben, pero una de las promesas de los grupos que llamaron a rechazar para reiniciar fue que se iban a bajar los quórums de reforma constitucional. Según intelectuales de izquierda como Fernando Atria, esto era lo que hacía a la constitución del 80 tramposa, ilegítima, que tenía quórums demasiado altos, de tal manera que aunque tú te fuera muy bien en una elección y tuvieras gran mayoría en el Congreso, no pudieses hacer nada para modificar las reglas que escribió Jaime Guzmán, ¿cierto? Cuando el año pasado se bajan los quórums a 4/7, es un quórum bastante razonable, de hecho prácticamente el menos contramayoritario de los contramayoritarios, el mismo Fernando Atria reconoce y dice, bueno, de hecho es una tesis que él tenía antes, hay que reconocerlo, una tesis que él tenía antes de ser convencional. Fernando Atria decía que se rebajaban los quórums contramayoritarios a un quórum razonable como 4/7, en la práctica, si no en lo simbólico, en la práctica ya era una nueva constitución. Porque tú ganas una mayoría en el Congreso y ya puedes cambiar las cuestiones más relevantes del texto, del contenido. O sea, en la práctica empieza a ser flexible. Entonces, si se pierde esta, igual puedes hacerle modificaciones con 4/7 a la que tenemos, de tal manera que quede tan irreconocible que para todos los efectos prácticos sea una nueva. Y te voy a decir algo más, esto ya es ver bajo el agua, pero si es que la izquierda considera que el texto que propone ahora el republicano, puede ser republicano, pero el texto que propone el nuevo consejo queda demasiado facho, les conviene rechazar porque es más fácil cambiar por 4/7 la actual que por 3/5, que es lo que la comisión de expertos va a dejar en su anteproyecto para la nueva. O sea, claro, hay que ver cuál es el nuevo parlamento, pero correcto, pero hacer la nueva, o sea, reformar la nueva va a requerir 3/5, así que se aprueba en diciembre. Y nunca tenemos mayoría tan... Y reformar la actual requiere 4/7, o sea, para la izquierda hoy día podría ser mejor llamar a rechazar a final de año. Ahí está la paradoja. Los que tienen el gen apruebista, que han aprobado las 2 veces,
podrían terminar ya teniendo sentido para llamar a rechazar ahora, y los que tienen el gen rechazista, que han rechazado las 2 veces, podrían tener incentivos para aprobar la que ellos proponen a final de año. Les prometí a 2 estudiantes más, Sí, acá. él y el que está atrás. Mi pregunta va con la línea de la desinformación, porque, por ejemplo, en redes sociales se puede observar mucho el comentario, cosas así, que la gente atribuye esta victoria del Partido Republicano a que la gente lo está informada, entonces no se haya equivocado o algo así. Al igual que esta victoria del rechazo, también como que se decía, ganó porque la gente no se creyó, porque por eso. Entonces, ¿es justo realmente atribuirle esta victoria republicana a la desinformación? Cuando si que hubiese estado la gente más informada, hubiese pasado. Es una estupenda pregunta. Lo que pasa es que a mí hay como que me cuesta ver cuál es el contrafactual. ¿Qué significa estar informado? Me da la impresión de que lo que hacen las redes sociales, un poco la promesa incumplida del Internet, es que supuestamente nosotros nos íbamos a enfrentar frente a un océano de información, íbamos a buscar las fuentes fidedignas de distintos lugares para complejizar nuestra mirada. Mula, eso no pasó. Lo que pasó es que se activó una tecla ancestral, tribal del comportamiento humano, que es júntate con los que piensan igual. El sesgo de confirmación. Exactamente, el sesgo de confirmación, que es algo que nos hemos vivido toda la historia, ¿cierto? Ahora se potenció a través de burbujas epistémicas y cámaras de resonancia, donde yo me junto con los que piensan igual. Y por lo tanto, la información que recibo, parcial, incompleta, falsa, es la información que mi círculo me entrega. Y yo le creo a los de mi círculo. Y porque es lo que quiero creer ¿Y también. por qué es lo que quiero creer? Porque es mejor, de hecho en términos evolutivos, estar Con mi clan. equivocado en patota que estar en lo correcto solo. Por eso me gusta creer en el péndulo. Exacto, cognitivamente es menos costoso, ¿cierto? Rechazar la información que desafía lo que tú ya crees. Es mejor, ¿cierto? Desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de economía cognitiva, aceptar aquella evidencia que confirma lo que tú ya crees. Por eso, cuando te digan, oye, pero el que está apoyando, no supiste que robó, no sé qué, o hizo esto, flaco, No te estés te pescando. pasó por el lado y tú te enfocas en las virtudes del tuyo. Entonces, creo que lo de la desinformación opera para todos lados. Es un hecho de la causa con el cual vamos a tener que seguir convivir. Y la última pregunta, por tener tanta paciencia. Bueno, se puede el escenario republicano, es lo que va a pasar, lo que pasó Piñera en el gobierno, administrando y no arreglando sus problemas. Sí, ¿Qué le pasa al gobierno ahora? es una buena pregunta. A mí me gustan esos politólogos que se van de tesis y dicen como cuando se acaba realmente un gobierno, cuando se acaba políticamente, no cuando se acaba, digamos, Legalmente. legalmente, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que dice que el gobierno de Bachelet II se acabó a todos los efectos relevantes con el caso Cabal, ¿cierto? Porque perdió su capital político y eso impidió que ella movilizara a su gente. Hay mucha gente que dice, todos básicamente, que el gobierno de Piñera se acabó para todos los efectos relevantes, Piñera II con el estallido. De ahí en adelante fue control de daños, ¿cierto? Puede llegar a puerto, terminar el gobierno y, ¿cierto? No mucho más que eso. Y en el caso de Boric, Juan Pablo Luna dice que se acabó para todos los efectos relevantes el 4 de septiembre del año pasado. Por lo tanto, no se acabó este domingo. Por eso, al principio, para hacer este vuelco cortasiano, partí diciendo que lo que había ocurrido este domingo es la réplica del terremoto. Entonces, yo creo que el gobierno, y particularmente el presidente Boric, ya tomó nota de tsunami, por así decirlo, cuando ocurrió el verdadero terremoto. El tsunami es lo que viene después, de hecho creo que esta funciona así, pero el terremoto después del tsunami. El terremoto fue el 4 de septiembre, este es el tsunami. Pero el presidente el 4 de septiembre ya tomó nota. Tomó nota, fíjate cómo tomó nota, porque a veces como todos decían, pero va a cambiar el presidente. Así, no. El presidente pertenece a un elenco generacional que creció y adquirió conciencia política en democracia criticando a sus viejos, ¿cierto? Diciendo que sus viejos habían sido pusilánimes, vacilantes, ¿cierto? Que se habían dedicado a administrar el modelo Pinochet, y no habían sido lo suficientemente, ¿cierto? Valientes para combatir. Y que Lagos y que Bachelet eran básicamente la continuación de esta idea. Y Boric, después de perder el plebiscito de septiembre, llama como ministra de Interior a la hija política de Lagos, y en Sexpress pone a la hija política de Bachelet. Toa y Ana Uriarte.
Anda a mirar hoy día lo que ocurre en Cancillería. Está Alberto von Claveren, un diplomático de carrera de la Concertación. Anda a ver Hacienda. Hay un señor Partido Socialista que ha trabajado en todos los gobiernos desde el año 90. O sea, de alguna manera, creo que el giro este gobierno ya lo dio. Es cierto que algunos comunistas van a decir, oye, flaco, nosotros somos los que sacamos más porcentaje, quizá haya que reevaluar la preponderancia interna, pero por otro lado fueron los comunistas los que diseñaron la estrategia que hundió la última convención. La estrategia de no negociar con la derecha y hacerlo todo con los 2 tercios de izquierda fue una estrategia de Marco Barraza, fue una estrategia del Partido Comunista, así que a ellos hay que cargarle ese bueno. La gente del gobierno entonces le va a dejar a la convicción de que en el caso del republicano Este gobierno tiene que en este minuto pasarle a republicano la responsabilidad y a la convención, lavarse las manos y navegar para en 2 años más, navegar para en 2 años más poder pasar la banda presidencial a alguien, sea o no sea de su... lo que voy a decir ahora puede sonar tremendamente desesperanzador, pero en política, por más que tú ganes campañas y asumas con grandes lemas, gobernar es navegar, es producir, es educar, es competir, es cuidar, lo que sea, en el fondo es navegar. Navegar es ir sorteando las tormentas para poder llegar a puerto. Y a veces el puerto que es un poquito más corrido de donde tú originalmente partiste. Le pasó a Alessandri, le pasó a Ibáñez, le ha pasado a todos. En democracia, y sobre todo en este barrio convulsionado que se llama Latinoamérica, que alguien termine su periodo y le pase la banda a alguien democráticamente electo, ya es suficiente. Y fíjate que Boric, que todos al principio lo miraban como una especie de proto-revolucionario, ¿cierto? Incluso hasta le dijeron que era populista, en términos de prensa libre, derecho de la oposición de participar, de hecho la oposición le ha ganado 2 elecciones, independencia del Poder Judicial, o sea, en todas las cuestiones relevantes que hoy día todo el mundo se preocupa de que se erosionan en las democracias liberales, el gobierno de Boric ha sido impecable. Que tú no estés de acuerdo, por ejemplo, con qué decisión tomó en materia del litio, o que tú no estés de acuerdo con qué decisión toma en materia de la condonación del crédito, o que tú no estés de acuerdo, pero eso es legítimo, eso es parte de la discusión, ¿cierto? Pero a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Y el bosque, en este caso, nos muestra que este gobierno, más allá de que uno comparta o no comparta sus ideas, no ha erosionado las instituciones de la democracia liberal, y el objetivo es que, ¿cacho lo que estoy diciendo? El objetivo es terminar la carrera. Es como los corredores de maratón que no están pensando, yo corro la maratón pesado, los técnicos no están pensando en hacer un tiempo, sino en terminarla. Y eso, increíblemente, en este continente ya es suficiente. Me parece súper bien cerrar con esas palabras y también, tú lo mencionaste hace un rato, ¿no? Que estamos dándole vuelta a esto, otra elección, tercera vez, pero ¿cuál es la alternativa? Porque en muchos otros países no termina con otra elección, termina con un golpe de Estado, con sacando a presidentes de manera cuestionable, en helicóptero, etc. Y acá, ordenados, como dice un presidente que no se quiere ir, que te cambia la constitución, ¿cierto? Entonces te hace un plebiscito a su antojo, te hace porque no me quiero ir, porque yo en verdad mi proyecto dura mucho más. O sea, eso es lo que estamos acostumbrados en este continente. Entonces me parece que dentro de, estamos jugando dentro de las reglas. Y esas reglas se mantienen por ahora firmes. Sí, sí. Bien. Muchas gracias a todas y todos por el interés. Gracias, Cristóbal, por haber venido a estar en cualquier